Bueno, vamos a desarrollar lo que es la temática de la información de las cuentas contables. Este es un tema muy fundamental y básico para el conocimiento de la contabilidad, ya que en él se encierra pues la esencia de cómo voy a agrupar la operatividad o las transacciones financieras en una cuenta, la cual aparecerá reflejada en los estados financieros. Y vemos que dentro del sistema de información contable las cuentas tienen elementos y componentes. Podemos establecer que los componentes de una cuenta están determinados primeramente por lo que es la denominación. O sea, la denominación no es más que el nombre de la cuenta, su título, su designación y los conceptos que se desean representar. Otro de los componentes es la fecha en la cual se produce el registro. Esto es importante para darle cumplimiento a lo que son los principios contables y para poder plasmar la oportunidad con que las transacciones financieras se generan. Tenemos el otro componente, que es el detalle de lo que se desea registrar, y eso no es más que la conceptualización, el esquema, el perfil que debe tener esta cuenta para relacionarlo con el tipo de transacción que se está registrando. Y tenemos pues el cuarto componente, que hace referencia a lo que es la parte numérica, y esto es un código el cual está representado por varios dígitos según la necesidad. En él se producen cambios y se hacen diferenciaciones en torno a lo que son activos, lo que son pasivos, lo que es patrimonio, lo que son ingresos, gastos, etcétera. Vemos que dentro de la clasificación de las cuentas existen diferentes clases de cuentas según los conceptos que se requiera presentar, y esto es que debe adecuarse a la condición, a la actividad económica de la entidad para la cual estoy diseñando el sistema. Las cuentas son instrumentos que nos permiten representar contablemente la composición del patrimonio y las repercusiones que tienen los hechos económicos sobre el mismo. Las cuentas, según su naturaleza, pueden clasificarse en cuentas patrimoniales, cuentas de resultado, cuentas regularizadoras, cuentas de movimiento transitorio y cuentas de orden. Según su contenido, las cuentas pueden ser objetivas, personales e intangibles. Según su extensión, pueden ser sintéticas o colectivas, analíticas o simples. Y según su agrupamiento, pueden ser compuestas y recompuestas. Ahora vamos a hablar un poco de cada una de ellas. Cuando decimos que según su naturaleza las cuentas pueden ser patrimoniales, esto quiere decir que se utilizan para representar elementos del patrimonio. De esta manera existen cuentas patrimoniales de activo, de pasivo y de patrimonio neto. También decimos que las cuentas pueden ser de naturaleza de resultado, y en ellas estas sirven para representar los resultados positivos o negativos que obtiene la empresa al realizar su gestión. Así podemos diferenciar cuentas de ingresos y egresos. Por ejemplo, egresos, podríamos hablar de alquileres, de salarios, de impuestos, y los ingresos, pues, eso depende directamente de la actividad económica, y ahí podríamos relacionar las ventas de productos o el interés devengado por algunos ahorros o préstamos otorgados a nuestros deudores varios. Según la naturaleza, cuando hablamos de las cuentas de orden, aquí nos referimos a que son cuentas que sirven para recordar situaciones dadas que pueden crear inconvenientes a la empresa. Se gusta de a pares y no producen cambios de ninguna índole en el patrimonio. Y vemos como un ejemplo podría ser el producto que dejan en consignación para exhibirlas en nuestras salas de venta. El producto está ahí, tenemos la responsabilidad de su custodia, pero no adquirimos ningún compromiso, a excepción de
Si el producto es vendido, entonces en ese momento se hace la transacción contable. Mientras no hayan sido vendidas, esas mercaderías no forman parte del patrimonio de la empresa porque no le pertenecen. Pero de igual manera pueden generar algún inconveniente, porque si se pierden o se arruinan, como somos los responsables de la custodia, entonces tendríamos que responder. Las cuentas de orden a utilizar en este caso son mercaderías recibidas en consignación, como una cuenta de orden de origen deudor, y acreedores por mercaderías recibidas en consignación, que es una cuenta de origen acreedor. Decíamos que según su contenido pueden ser objetivas, y estas representan objetos. Por ejemplo, las mercaderías pueden ser personales, y estas representan, por ejemplo, los clientes. Y decimos personales porque los clientes son todas aquellas personas naturales o jurídicas a quienes les otorgamos crédito en nuestras ventas de productos. Este es un concepto importante, que es las cuentas intangibles, y estas representan elementos de patrimonio que no pueden verse ni tocarse, pero que tienen un valor económico. Y ejemplo de este caso tenemos lo que son las patentes, el derecho de llave de los negocios, las franquicias. También por su extensión pueden ser sintéticas o colectivas. Eso significa que representan a un conjunto de elementos, por ejemplo, proveedores, clientes, mercaderías. Pueden ser analíticas o simples, que representan a cada uno de los elementos de los conjuntos anteriores. O sea, dicho de otra manera, las sintéticas o colectivas se les conoce como rubros principales, y las analíticas o simples vienen a ser las cuentas auxiliares de esos rubros principales. Los rubros de agrupación de las cuentas están orientados por 7 canales principales, como son las cuentas de activo, que son todas aquellas cuentas que representan todos los bienes y derechos de la entidad. Tenemos el rubro de agrupación del pasivo, que representa todas aquellas cuentas que contienen los compromisos y obligaciones de la entidad. Tenemos lo que es el rubro del capital, que representa todas aquellas cuentas que contienen los aportes de los accionistas y los resultados obtenidos durante la gestión. Luego hablamos del rubro de agrupación de cuentas de resultado deudor, en el cual se incluyen todas las cuentas relativas a costos y gastos de la entidad durante la gestión. Luego tenemos lo que son las cuentas de resultado acreedor, y estas representan todas las cuentas que contienen los ingresos percibidos por la entidad durante un ejercicio determinado. Tenemos un rubro de agrupación que es de liquidación, el cual está representado por la cuenta pérdidas y ganancias, y que su función es básicamente liquidar las cuentas de resultado al final de cada ejercicio fiscal. Y tenemos pues lo que son las cuentas de orden, que ya antes habíamos hablado, que son cuentas que representan bienes y derechos que no son propiedad de la entidad, pero que sí recae la custodia de ellos, en el sentido de que se tienen en las salas de ventas para mostrar a los clientes, pero no se adquiere ninguna obligación por ellas hasta que estas son vendidas.